Bueno, pero ahora vamos a ir, sí, a nuestro informe central. Así que, Bianchi, yo le invito a pasar al otro sector. ¿Cómo no? Porque, sí, las iglesias neopentecostales, ¿no? Dios es amor y pare de sufrir, ellas son las protagonistas centrales. Pasa por adelante, igual, no importa, después vemos... Esto es televisión, ¿verdad? Televisión, ¿verdad? Televisión en vivo, ¿no? A ver, seguramente... prácticamente la totalidad de la población escuchó hablar alguna vez de estas iglesias. De Pare de Sufrir, Iglesia Universal del Reino de Dios o de Dios es Amor. Yo les decía al comienzo del programa que este informe casi no sale porque justamente la Iglesia Universal presentó un recurso de amparo, podemos verlo a continuación, y lo hizo en las últimas horas, obviamente con la intención de que no hubiera mucho margen de maniobra para que este programa no se pudiera emitir. Solicita acción de amparo a la señora juez letrado de primera instancia, en lo civil de 11º turno, la Iglesia Universal del Reino de Dios, persona jurídica de derecho privado, como ven ahí, promover acción de amparo contra Canal 4, Monte Carlo, y o titulares del programa Santo y Seña, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía la Iglesia Universal del Reino de Dios? Bueno, lo dice muy claramente en este escrito en el que nosotros tuvimos conocimiento recién. A las 2 de la tarde. 2 y algo de la tarde. Estábamos en reunión de producción, bueno, cuando nos llegó esta citación judicial. Como vamos a ver a continuación, solicita el amparo, nuestro derecho, y se prohíba la reproducción y difusión de las imágenes anunciadas con carácter urgente. Claramente lo que le piden a la justicia es que no se emita el informe en lo que tiene que ver con su iglesia. Una audiencia judicial, me dijeron a las 4 de la tarde tienen que ir, y fuimos, de hecho, con César Bianchi. Estaba allí la jueza de 11º turno, había un pastor con acento abrasilerado, como suelen tener ellos, sí. Y, bueno, por supuesto, los abogados de cada una de las partes. Lo primero que intentó hacer la jueza fue arribar a alguna conciliación. Exacto. Y planteó la posibilidad de no emitir las imágenes que habíamos hecho cámara oculta de por medio dentro del templo, que queda allí en 18 de julio, ¿no? Así es. Nosotros dijimos que esas imágenes eran fundamentales, porque esas imágenes hablan, como van a ver, hablan por sí solas, y dan testimonio, creo que elocuente, de lo que ocurre ahí adentro. Fue así entonces que la gente de la Iglesia Universal no quería saber de nada con que se emitieran esas imágenes, pero sin embargo yo creo que prevaleció la libertad de expresión, el derecho a que ustedes se informen, a que sepan qué es lo que ocurre allí. Y si me permitís, Nacho, también prevaleció el sentido común, afortunadamente, sí. Porque nosotros, nuestros abogados en realidad, los del programa y del canal, entendían que la imagen era información vital para el informe. No era algo anecdótico que rellenaba y la información iba por otro carril. Las imágenes eran información clave. Por lo tanto, entonces, y contra lo que en realidad pretendía la Iglesia Universal, finalmente se acordó lo siguiente, como vemos allí. Se acuerda que se emita el programa Santo y Seña del día de la fecha, esto con la anuencia del Poder Judicial uruguayo. Las imágenes a emitir en el programa serán distorsionadas de manera que no resulte individualizada ninguna persona física que aparezca participando del culto religioso o dando opiniones captadas mediante cámara oculta dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y número 3, la parte demandada se reserva el derecho a emitir el informe periodístico, o sea, nosotros, ¿no?, dentro del correcto ejercicio de la libertad de prensa y de información. Por lo tanto, ahora vamos a compartir con ustedes este informe que versa sobre la Iglesia Universal y sobre la Iglesia de Dios es Amor. Ambas iglesias que han estado en el tapete, sí, en las últimas semanas, ¿no? Sí, porque han sucedido algunos episodios que los pusieron en la palestra. Ambas son brasileñas, Dios es Amor es paulista, Pare de Sufrir carioca de Río de Janeiro. Dios es Amor llega en el año 89 a Uruguay, unos años después, sobre fines de la década del 90, llega Pare de Sufrir, y decíamos que en los últimos meses ambas estaban en el tapete. En el caso de Dios es Amor, porque por $4 millones adquieren el Cine Teatro Plaza, y fue polémica la adquisición por tratarse de un centro cultural emblemático para los montevideanos, y Pare de Sufrir porque está construyendo, ya ha pagado unos $15 millones por la construcción de un megatemplo en 18 de julio entre Martín C. Martínez y Pablo de María. Yo hoy hablaba de
imperios, potentísimos imperios, sobre todo la Iglesia Universal del Reino de Dios, para de sufrir, imperios mediáticos, como ya van a ver, basados en la fe. Y hay un asunto fundamental, que ya lo vamos a desnudar, y es la colaboración de la gente con dinero. Y más que la colaboración de la gente con dinero, la permanente insistencia de los pastores para que los fieles aporten ese diezmo. ¿Cómo se procura el aporte de los fieles? ¿Y qué es lo que se promete a cambio en estas iglesias? Lo vemos en la primera parte del informe. Queridos hermanos, ya se acerca la fecha en que nuestro amado hermano principal, el fundador de nuestra secta, el gran Warren Sánchez, ha de estar aquí con nosotros, apenas resuelva algunos asuntos que lo retienen en Miami. Y una vez más Warren Sánchez nos ha de traer la luz, la verdad, la solución a todos los problemas. ¿A dónde va? La iglesia Dios es Amor compró hace unos meses por $4 millones el emblemático Cine Teatro Plaza, situado acá en Plaza Cagancha. La adquisición revivó la polémica por el poderío económico de estas iglesias neopentecostales de origen brasileño y su constante afán recaudatorio. Un actor de santo y seña asistió con cámara oculta durante un mes a los cultos de la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. En todas las oportunidades fue testigo de la fe de los fieles en que Dios les solucione sus problemas, pero también del constante pedido del diezmo, ofrendas y ayudas económicas para las instituciones religiosas. ¿Y eso cómo es? ¿El diezmo? ¿Eso cómo tengo que hacer? Claro, el diezmo... Yo no gano mucho, yo gano 800 pesos por día. El diezmo no es mucho. El diezmo es la 10ª parte de lo que llega a sus manos. Si llega a sus manos 50 pesos nomás, ¿cuánto es el diezmo de 50 pesos? 50 pesos. Porque el diezmo no hay una cosa fija, yo tengo que dar por mes 300 pesos, 2000 pesos. No, según lo que llegó a sus manos, usted va a sacar la cuenta, va a separar el diezmo. En primer lugar, antes de gastar, de cambiar la plata para hacer cualquier cosa, primero el diezmo. Por eso se llama primicia. Las primicias del campo son entregadas a Dios. Eso viene desde nuestros ancestros. Porque hay personas que compran todo lo que tienen que comprar, se complacen y se sobra, ponen un diezmo para Dios. Primero... Eso va de su conciencia. Usted va a tener en conciencia cuando cobra un dinero. Hay a mi lado Dios que me está viendo. Dios está viendo si soy fiel o no. Y el diablo también está mirando. Pero para conseguir la colaboración de la gente, los pastores recurren a técnicas de manipulación psicológica. El psicólogo y especialista en religiones y sectas Álvaro Farías analizó las cámaras ocultas registradas para este informe. En este tipo de iglesias, ellos hacen mucho énfasis en lo que se llama teología de la prosperidad. Dios actuó en la vida de ellos, entonces van a tener trabajo, se van a curar de las enfermedades, van a estar salvados. El tema es que esto tiene otra lectura, y la otra lectura es que si una persona se enferma o pierde el trabajo, entonces eso sería señal de que Jesús no actuó o que está actuando el diablo en la vida de ellos. La fe se mediría también en lo que uno puede aportar desde el punto de vista material. Como no nos quedó claro, al otro día le preguntamos al pastor de Pare de Sufrir si debíamos darle el 10% del salario antes de saldar las deudas de agua, luz y teléfono. Pago primero mis cuentas, la luz y el agua y la once, ¿con qué la pago? No. Claro, es primero dar el diezmo primero. Es primordial el diezmo. Y después ahí sí pago las cuentas mías. Claro. Pero a veces el 10% no es suficiente para el Señor. El domingo siguiente, el pastor de turno pidió un 10% extra para aquellos que quisieran tener una prueba con Dios y evitar así algunas desgracias. La Biblia muestra 4 plagas. El espíritu cortador, espíritu migrador, espíritu destructor y el devorador. Essas mismas plagas actúan en la vida del ser humano.
El cortador corta la entrada de dinero. El migrador hace que la persona vaya de un lado al otro buscando salir de la situación y no hay manera. El destructor hace con que la persona se destruya. Todo de ella empieza a destruirse. El auto se rompe, en fin. Y por último viene el devorador. Es aquel que devora lo que sobró de la persona. Es cuando muchos... Sí, claro. Entonces el pastor explicando, hablando sobre eso, dijo, usted que quiere además de su diezmo, que es la 10ª parte, usted va a poner una ofrenda en el mismo valor de tu diezmo. Usted que quiere, le dijo bien claro, usted que quiere hacer una prueba con Dios. Claro, si yo voy a colocar el diezmo y una ofrenda en el mismo valor del diezmo, vendría a ser un 20%. Si volvemos a pensar que no es un actor, sino que es una persona que está pasando por una situación límite de intensa angustia, fácilmente con esa supuesta explicación bíblica, porque de vuelta nosotros no tenemos la Biblia en la cabeza como para poder saber si esas referencias son ciertas o no, pero fácilmente la persona va a poner un 10, un 20 o un 80% del sueldo. En Dios es Amor la cosa no es muy distinta. El ex pastor Martín García Pintos se alejó por salarios impagos y contó la importancia vital de recaudar dinero para las autoridades de la iglesia pentecostal. Cuando una sucursal de la iglesia no logra recaudar lo que se pretende, que es para cubrir los gastos, el salario del pastor que está en ese lugar, etcétera, ahí trata siempre de cambiar de pastor, mandar a otro a ver si logra que la gente dé más dinero, ¿no? Lo importante es que se haga caja. Claro, lo importante es que no se pierda dinero, sino que se recaude dinero, que no dé pérdida. Vamos a decir que funciona como una empresa. Que en realidad en el recibo de sueldo aparece como empresa, es una empresa en realidad. Se les explica en ese sentido de que cuanto más ellos den, más cosas grandes podrán alcanzar. Algo así como un Dios capitalista, mercantilista. Ahí va, un Dios que busca el dinero. Por eso también digo, los problemas comenzaron conmigo porque yo tenía otra forma de pensar y tanto el que tenía y el que no tenía eran iguales. A veces hay gente que se le presta más atención que otra por el sentido que, claro, aquel de repente puede ayudar un poco más y aquel que no tiene nada no le vamos a dedicar 2 horas porque vamos a dedicarle un poquito menos. Pare de Sufrir y Dios es Amor comparten rasgos comunes como el del pedido del dinero. El cura Miguel Pastorino, vocero de la Iglesia Católica y estudioso de las iglesias evangélicas, comparte sus conclusiones. Dios es Amor y Pare de Sufrir, aunque tienen la misma dinámica de trabajo, la misma mentalidad y teología de tipo de negocio con Dios, obviamente que la Iglesia Universal es un poder mucho mayor que Dios es Amor, de hecho que ha generado problemas en varios países de América Latina y está en muchos más países que Dios es Amor. Hablaste de negocios. ¿Sentís que son empresas que lucran con Dios? Bueno, como lo se ha investigado, en realidad es algo que ya está demostrado. Proponen de verdad que Dios es alguien que hace un negocio contigo. Es decir, lo predican directamente, algo que la Biblia no lo sostiene y que ningún cristiano lo cree, que es que Dios me va a bendecir más en la medida en que yo dono más dinero. El amor que Dios muestra en la Biblia es un amor gratuito. O sea, Dios no va a hacer algo por mí dependiendo de lo que yo haga. Eso va contra lo que enseña la Biblia. Entonces, obviamente, es toda una doctrina, no es solamente la práctica del negocio que tienen, que además está a la vista. Pero además, los pastores de Dios es Amor tienen línea directa con Dios. En una de las ceremonias, el Espíritu Santo del Señor le comunicó a un pastor que en la sala había gente enferma, una presencia maligna, un niño con dificultades para hablar y alcohólicos que querían dejar el vicio, entre otras desgracias. Jesús los sanaría a cambio de las ofrendas. El Espíritu Santo de Dios me revela aquí en nuestro medio una persona también, y esta persona me dice: Señor, sentí como un pinchazo en tu pulmón derecho. El Señor me revela así con una mancha adentro de la ropa oscura que está desparramándose. El Señor te está sanando. Usted, amada, es aquí. Una persona me dice el Señor y yo veo un niño. Este niño me dice el Señor está teniendo problemas para hablar, para desarrollar el habla. Hay una persona en nuestro medio que me revela que habla el Señor. Esta persona tiene infección urinaria, me dice el Señor, y es una hermana, y el Señor te está entregando la sanidad. Venga,
pastor de Dios es Amor asegura que el Señor cura desde alcoholismo hasta pinchazos en el pulmón o infecciones urinarias. Y los fieles dan fe de ello. Me sacaron un riñón y yo qué sé, yo soy de la columna. Y yo sigo de hacer todos los remedios porque Dios me va a curar. Eso sí, tengo mucha fe. Salvó a mi hijo, que le cayó una caja de 15 metros de altura, de pescado congelado, y estaba en el CTI. Se murió, andaba ahí, al cuarto de día, orando 7 oraciones por día. Al cuarto de día andaba caminando en el CTI, en el hospital de Madrid, en el sanatorio de la Riera. Así que hay que querer remontar, compañero. A ver. El domingo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio. Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba en ningún empleo. Tenía seborrea. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez, Buscando el Sendero. Que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme, dejé de trabajar, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos. Ya te vi, hermano. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Esta mujer fue a buscar a la Iglesia Universal una solución para un fuerte dolor en la rodilla que los médicos no pudieron curar. El pastor la atendió y luego le dijo que ya estaba curada. Espíritu de enfermedad que está en la rodilla, en los ligamentos de la rodilla de él. Yo te ordeno ahora, espíritu malo, todo se fue. En el nombre de Jesucristo, Cuesta creer que un ligamento se cure invocando a Dios. Para el sociólogo Néstor da Costa, autor del libro Guía de la Diversidad Religiosa en Montevideo, las sanaciones de este tipo son improbables. En la mentalidad moderna nos resulta difícil entender esto así rápidamente, ¿no? Por otro lado, no tenemos ninguna certeza de que esas curaciones son reales. No hay un dictamen clínico. Si uno fuera con la ficha médica de las personas, quizá a la salida habría un chequeo médico y uno podría saber cómo es el asunto, ¿no? Lo que sí hay es la cuarta parte, que son comprobables, pero la otra parte va en la fe de cada una de las personas, en lo que ellos quieren creer en realidad, en el sentido que si ellos tienen un dolor o una enfermedad, ellos la saben y después dice que ya no la tienen más. Cuando uno está en una situación de mucho éxtasis, en un espectáculo deportivo, en un espectáculo artístico, lo que sea, euforia o adrenalina. Una gran euforia, una gran adrenalina, y el dolor desaparece. Y quizás esa persona se haya ido sin su dolor en los ligamentos. El tema es, ¿eso es una curación o es una remisión de los síntomas por un mecanismo neurofisiológico que está explicado científicamente? Porque, ¿qué es lo que no vemos? No vemos qué le pasó a esta señora 2 o 3 días después, en donde, creyendo que estaba curada, quizás dejó de tomar la medicación para la rodilla, y quizás tuvo algún tipo de accidente, tropezón, etcétera. Es decir, esa es la parte que no vemos generalmente. Quizás dejó de visitar al médico. Quizás dejó de visitar al médico, probablemente que sí. Es ahí donde tenemos que ver lo peligroso de este tipo de fenómenos. ¿En qué va? En lo dogmático y en lo fundamentalista. Creo que eso marca también el pensamiento sectario. Es decir, solo acá te podés curar. Y así como hay fieles sumamente agradecidos a estas iglesias, hay otros como Carmen, que no quieren saber nada con ellas luego de malas experiencias con Dios es Amor. Vine de Rivera, enferma, mal, me llevaron, entonces me di cuenta de que había que pagar un diezmo, que tú entrabas y había una muchacha que te anotaba. Me dieron 20 pesos prestados y me dijeron, esto no es un diezmo, es muy poca plata. Cuando cobres tu primer sueldo, lo traes. Entré, vi gente que daba testimonios, gente que decía que entraba en una silla de ruedas, salía caminando, o tenía una caries en un diente y salía curada, que les ponían la mano en la cabeza y se caían. Y entonces ahí arrancaban pidiendo, a ver, porque me dijo Jesús que hay varios hermanos que van a donar 1000 pesos. A ver. Cuando se terminaba 1000 bajábamos a 500 porque había que mantener la iglesia, pagar la luz, el agua. Como una suerte de remate a la baja. Ay. Delante de este altar de Dios,
va a presentar su pedido y la respuesta se espera. Justo al pedido se expresa el deseo. ¿De cuánto? De 1000, de 500, de 300 o más. Yo quiero invitar a 70 personas. ¿Qué le pasó a tu mamá? Fue muchísimos años, a ella le apareció, empezó hace muchos años con congestión. Una manchita en el pulmón, la manchita se transformó en algo más grande y a ella le van a curar. Mi mamá va a ser, hace 2 años y medio que falleció, con un cáncer total. Pero le dijeron que estaba curada. Sí, que ella estaba bien, que se le iba a ir la manchita y no sé, pero en poco tiempo se ramificó y se fue. ¿Cuánto dinero llegó a dar tu mamá a la iglesia? No lo digo por mí, sino por mis nietas que fueron, llegó a dar mucha plata. Pues siempre estaba pelada. Siempre estaba pelada. Ella a veces iba todas las semanas y en el sobrecito ponía. Y consideramos que ponía de 1000 pesos. ¿Ella había pedido un préstamo en una financiera y ese préstamo fue a parar a la iglesia? Sí, mi hija, no sabemos, se perdió, desapareció la plata. Y una persona, considero que de 70 y pico de años, casi 80, no te dan un préstamo en una financiera, por razones de edad. ¿Y sin embargo se lo dieron? Se lo dieron. ¿Pero ustedes ahí desconfían de la financiera o de la iglesia? Algo tuvo que ver. Desde Salto, Ana Mota, que se confiesa atea, cuenta que su familia se vio perjudicada por el uso de su imagen en un programa de televisión de Pare de Sufrir en su ciudad. Lo que ocurrió fue que su marido había sufrido un accidente muy grave y fue entrevistado por el programa Subrayado Investiga de Canal 10 para un informe sobre la epidemia de accidentes de tránsito. Pero unas semanas después, para su sorpresa, Ana se enteró que el testimonio de su esposo estaba en un programa de Pare de Sufrir. Entonces, investigando así, llamando uno a otro, resulta que ellos habían sacado material del canal que habían puesto en internet y lo estaban usando a mi esposo, que quedó cuadripléjico, como testimonio. Decían que gracias a ello, a esa iglesia, mi esposo salió adelante. Indignada, la familia procuró una explicación de la iglesia Pare de Sufrir. Y fue mi madre, entonces fue un viernes, creo, en 2011, y le dijeron, sí, yo los conozco, sí, lo pasamos, sí, dice. Ellos, unos de la iglesia. Pero venga el lunes que está el pastor y él es el que sabe todo este tema, dice. Pero así lo pasamos. Y ahí reconocieron que como que usaron la imagen como para lucrar. Un abogado nuestro mandó una carta documento a esta iglesia acá de Salto y dirigida al pastor, que se comunicó con nosotros pidiéndonos disculpas, que no volvería a pasar, o sea que reconoció todo, que todo estuvo muy muy grave y él logró salir adelante gracias a la ayuda de la psicóloga de la fundación y todo, muy bien, pero gracias a ellos jamás. Estas iglesias no solo llegan a sus fieles en sus ceremonias, sino que también tienen espacios en medios de comunicación. Dios es Amor tiene un programa radial, La Voz de la Liberación en CX10 Continente de 22 a 11 horas. Pare de Sufrir, en tanto, apela mucho más al marketing. Tiene un programa en Radio Imparcial de madrugada y de mañana, una página de internet y un programa a las 2 de la madrugada en Canal 10. Ve apenas algunos testimonios de personas que pusieron fin al sufrimiento de ellas. Atención Uruguay. Atención usted que ahora acompaña esta programación. Se pregunta, ¿dónde está? Presten mucha atención, fue algo sorprendente lo que está aconteciendo en esta reunión. Presten mucha atención. Tenemos que iniciar una nueva vida. Y si quieres lograr una paz más profunda, acércate al Warren. Lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. Sálvese mejor con Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero. Hacia nosotros, Warren. Hay un centro Warren cerca de su hogar.
Veíamos a Lelutier dándole la nota cómica en algo que es tragicómico, vamos a decirlo, y lejos de nosotros burlarnos de alguno de los fieles de estas iglesias, digámoslo también claramente, el mayor de los respetos a cada uno de los que profesan estas religiones, ¿no? A los fieles de Dios es amor o de la Iglesia Universal del Reino de Dios. En rigor lo que uno siente muchas veces es bronca e impotencia o indignación por sentir que pueden estar siendo engañados, por sentir que lo que se pretende de ellos es que pongan su dinero y que están en una vulnerabilidad extrema, porque tienen una enfermedad, porque tienen una situación afectiva desoladora, y entonces, y bueno, Dios le puede dar esa paz. Claro, seguramente muchos encuentren, y nos consta también, porque hemos recabado testimonios en ese sentido, un alivio espiritual. Pero sin duda que de la mano con eso va el aporte económico, permanentemente. Y algo que no deja de ser absolutamente contradictorio. Veíamos ahí el caso de la familia Mota en Salto, que denunciaba cómo esta gente de la Iglesia Universal utilizó las imágenes de otro programa emitido en Canal 10 sobre accidentes de tránsito para decir que ese señor había evolucionado gracias a la Iglesia, cuando nunca habían pisado la Iglesia Universal. Y esta misma Iglesia es la que hoy nos quiso llevar a juicio para que nosotros no emitiéramos las imágenes de sus ceremonias. Imágenes que por algo ustedes vieron que están con un efecto, difuminadas para que no se identifiquen a las personas, que fue la salida a la que se arribó en la sede judicial. Ridículo. Sí, fue una suerte de concesión a la que arribamos para que el informe pudiera ver la luz. Me quedo con una cosa que decías. Está claro que el fiel obra de buena fe. Y si va es porque está necesitando una solución a algún problema. Y bueno, de ahí también el auge de este tipo de iglesias brasileñas, porque se han destacado en prometer una salvación inmediata, claro, o a muy corto plazo. A problemas terrenales, mundanos. Sí. No tengo trabajo, tengo una enfermedad. Así y eso explica también por qué la Iglesia Católica está bajando, ¿no? La cantidad de practicantes. Sí, precisamente, si el señor director acá me acompaña, vemos una nota que hizo la colega Natalia Roba para el diario El Observador el 30 de marzo de este año, donde da cuenta de el descenso en un 50% en los últimos 20 años de los actos de culto de la Iglesia Católica. Esto es, bautismo, sacramentos, comunión, ¿sí? Matrimonio. Ha descendido drásticamente en las últimas 2 décadas. Y uno infiere que también puede venir de la mano del auge de estas iglesias neopentecostales de origen brasileño que, bueno, ofrecen otra alternativa para urgencias para los fieles. Con un gran poder mediático. A ver, yo anoche, por esas cosas de la vida, me quedé despierto hasta las 2 de la mañana. No sé si vos también, ¿no? Yo también. Había un partido de fútbol. Vos te fuiste a acostar contento y yo más triste. Sí, y se me ocurrió hacer un poco de zapping y puse Canal 10 y justo estaba esta gente de la Iglesia Universal que tiene un espacio pago allí. Y era la hora de los milagros. Y con ese tono abrasilerado decían que había gente que tenía cáncer, que tenía leucemia y que se había curado gracias al agua del río Jordán. Y mostraban un recipiente con agua que supuestamente venía del río Jordán y que te aseguraban te iba a curar tus enfermedades. Bueno, perdón, vimos cómo el pastor atiende a una fiel que le dice que tiene problemas en los ligamentos, en la rodilla, y segundos después le dice, usted está curada. También, milagrosamente. Sí, también tengo que decir, nobleza obliga, que en el programa de la Iglesia Universal cada tanto aparecía un cartel que decía no deje de consultar a su médico, ¿no? Pero hay mucha gente que dejó de consultar, como un testimonio que veíamos así, un señor que decía, ay no, ¿cuál era la frase? Yo ya no tomo más medicamentos. Porque Dios me va a curar. Porque Dios me va a curar. Eso es un riesgo. A ver, señor, crean lo que quiera. Crean en Dios, en la Iglesia Universal, en Dios es amor, pero no deje de ir a su médico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le puede pasar como le ocurrió a la madre de esa señora, Carmen, que contaba, le dijeron se fue el cáncer y después se murió meses después. La hora del milagro era el espacio ese en Canal 10 y decían, esta cura con agua del río Jordán es gratuita. Yo dije, ¿no están pidiendo plata? Pegado inmediatamente comenzaba una sección que era mensaje a los diezmistas y allí hasta la cuenta del Bandes le daban, tomé nota, con el número inclusive para que haga depósitos en la cuenta bancaria. Y luego en un momento decían, ¿usted siente que la plata se le escapa como agua entre los dedos? Y así, bueno, eso es porque usted no está honrando a Dios. Claro, su expresión de fe no es suficiente. A veces nos contaban los especialistas, se les dice, bueno, no te has curado, entonces tendrías que esforzarte un poquito más. Tu expresión de fe debe ser aún mayor. En buen romance,
denos más dinero. Vamos a ir a una tanda, pero estamos hablando de dos iglesias, una de las cuales, la más importante, la Iglesia Universal, Pare de Sufrir, tiene un líder que en el año 1992, estoy hablando del obispo Edir Macedo, fue encarcelado 11 días en Brasil por fraude y charlatanería. No sabía, la charlatanería era un delito. Si fuera por eso, me parece más de uno tendría que estar tras las rejas. 4 años después lo continuaron investigando por lavado de activos. Sí, y tiene denuncias y enfrenta investigaciones en varios países. Pero todo esto lo vamos a profundizar en el próximo tramo, donde veremos también qué pasa con ese aceite que supuestamente es traído desde Israel. Un aceite de oliva y sagrado. Bueno, cámara oculta de por medio, desnudaremos estas iglesias cuando sigamos con más Santo y Seña. Son las 11:25 de la noche, seguimos con este primer programa del año de Santo y Seña, concentrándonos en estas iglesias neopentecostales. Dios es amor y pare de sufrir. Hay una cantidad de mensajes que están llegando a través de nuestras distintas vías. El email, por ejemplo, dice: las piedras que les ponen en el camino los enaltecen. Quieren frenarlos, callarlos, pero lo único que logran es motivar a todos a verlos porque luchan por la verdad. Y ante todo, de dar una verdad muchas veces oculta para los televidentes. El mejor programa de Teleuruguaya, felicitaciones, bueno, muchas gracias a Vivian por ese mensaje, ¿no? Recibíamos una llamada bastante curiosa e interesante. Una mujer decía que una familiar muy cercana a ella concurría a Pare de Sufrir, que es feligresa de esa iglesia, y nos contaba que desde hace unos días a esta parte se les pidió que realizaran un ayuno mediático. ¿Qué es esto? Que durante una semana, unos 10 días, no consultaran diarios, no navegaran por internet, no prendieran la televisión. ¿Y por qué es eso? Pregunto. No está claro. Parece que es una práctica periódica que cada tanto se realiza. En este caso no está claro. Bueno. Pero coincidentemente desde hace unos días está la promo al aire de nuestra investigación. Bueno, y hoy en el juzgado había un camarógrafo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Se molestó con nuestro camarógrafo. Tomando imágenes. ¿Más mensajes, Patricia? Sí, más mensajes vía Twitter. Nacho nos dice: Maxi, que desagradable cómo estas iglesias juegan con la desesperación de la gente. Juan Andrés nos pone: excelente informe de Santo y Seña sobre Dios es amor y pare de sufrir. Muestra que en estas circunstancias cámara oculta es válida e imprescindible. Y uno bien curioso que nos escribe Sandra, que dice: Nacho, el agua del río Jordán es agua de una marca comercial. Nos pone: mi marido trabajaba en los camiones y le llevaban el agua todas las semanas. Bueno, hablando de eso, yo digo, ¿y el aceite de dónde es? Te dicen una cosa, pero vamos a ver qué ocurre en la investigación con cámara oculta de Santo y Seña. E nel nome di Gesù, fatta qualcosa di va quemando, 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 en el nome di Gesù. ¿Nada más? ¿Y todo esto, hermano, para qué sirve? Esto sirve para defendernos de la acechanza del demonio. La Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida como Pare de Sufrir, nació en Brasil y se expandió al mundo entero. Hoy ha formado un verdadero imperio. Es la gran multinacional de la fe con más de 8 millones de fieles en 150 países. En una de las ceremonias a las que acudió Santo y Seña, una obrera ungía a los fieles con gotas de aceite de oliva consagrado, supuestamente traído desde Israel. ¿Esto qué es? Aceite consagrado. ¿Consagrado? ¿Qué propiedades tiene? Tiene propiedad del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué más propiedad tiene? ¿Qué propiedades no tiene ninguna? Solamente el Espíritu Santo. Un funcionario de la iglesia que oficia de camarógrafo en los encuentros con los fieles le confirmó a nuestro actor que el aceite sagrado era importado desde Tierra Santa. Y un pastor
le dijo que era una mezcla entre aceite traído especialmente de Jerusalén más aceite de oliva nacional. Creo que de Israel, lo traían, puede ser. Acá se puede comprar el aceite. Acá en Uruguay. O lo traen ellos. No, yo lo traen. Ah, lo traen de Israel. Se dice lo traen de allá de Israel, ¿no? ¿Por dónde lo traen? Mezclado con el aceite de Israel. Ah, mezclado con el aceite de Israel. Exactamente. El aceite de oliva mezclado con el aceite de Israel. Ah, ¿y el de oliva cuál es? El aceite normal de oliva, y que es puro, y se mezcla con el aceite santo que viene de Israel. Sin embargo, en una distribuidora de venta al por mayor en Belvedere, confirmaron que ahí les venden sal gruesa y aceite de maíz a pare de sufrir, ni de oliva ni traído de Israel. El otro día estuve, estaban cerrados. Ahí está. La idea es que yo tengo un grupo de gente de Canelones del este que quieren comprar el mismo aceite que vende en la Iglesia Universal. Que un pastor de ahí nos contó que ustedes se lo venden. ¿No? Entonces la idea es, primero, saber el precio en caja de 15 litros. Pero ustedes no hacen envasados, los envasados chicos. No, eso se lo hacen. Eso lo hacen ellos. Es aceite común. Ah, no es de oliva. Aceite de girasol nomás. No, de soja. Mira, acá te puse. Este es el Condesa 32 per litro, la caja de 15 unidades 480. Este es el que ellos llevan, que es clarito. Sí. Ahí va, por eso es soja. Y a veces según como les digo. Y este es el otro que es de girasol y maíz, que le sale esto y la caja viene de 12, la caja sería esta. No es la única maniobra o actitud sospechosa que encontramos en la Iglesia Universal. Nuestro actor escuchó hablar a un pastor de acento abrasilerado en las ceremonias, pero que habló con un tono bastante criollo en una charla telefónica que tuvo en el baño, dando indicaciones para la construcción de la nueva catedral sobre el 18 de julio. ¿Quién te mandó? ¿Qué tiene? ¿El mío de la sede acá? No puede ser. Tiene que ser mío. ¿De quién tiene el archivo original que lo había pasado? Que está la medida de este. ¿Qué medida es? 3 metros por 2. 2,70 de largo. Así que este gatito es el modelo mismo que está más cerca acá. Otra no se puede hacer para ninguno. Yo fíjate que no está autorizado a hacer otro que no se va a darle la sede. No, sé que ni que pasar el precio, cuando sale. No, con la otra imprenta. Cuando haciendo esto y después le pasa. ¿Ok? Chao. Durante este compacto, usted acompañó milagros, usted acompañó testimonios de personas que pusieron fin a sus problemas. Eso forma parte de lo poco creíble que resulta la Iglesia en su discurso. Ese acento brasilero y el hecho de que en definitiva puertas atrás este hombre sea un uruguayo como tú y como yo y que hable exactamente con los mismos modismos que tenemos los uruguayos y los montevideanos, hace pensar en cómo este tipo de grupos es de la puerta para afuera del baño una cosa y de la puerta del baño para adentro otra. Y hablando de su origen brasileño, en el país norteño, el fundador de la Iglesia Universal, Edir Macedo, fue acusado de lavado de activos y de comprar un canal de televisión usando como pantalla las donaciones de los fieles, pero no fue condenado. Claro, nunca faltan los débiles que dicen, no, yo solo quiero probar. Y prueban esto, prueban aquello, prueban lo de más allá. Aprendan de Warren, que nunca le han podido probar nada. Yo tengo para tener Dios la obligación de materializarse en vida económica. Y como de costumbre, un pastor de la Iglesia Universal explicó que Dios actuará si el fiel aporta sus ofrendas. La Biblia dice que aquel que da, pues yo doy, yo paso a tener derecho de qué?
Viniste acá, Dios te salvó y te curó. Si te enfermaste fue porque te fuiste. Hay como un círculo en ese discurso, en esa prédica, en la cual en definitiva la culpa siempre la tiene la persona que concurre. Es decir, dejaste de venir, dejaste de aportarnos, dejaste de aportar, te enfermaste, no te curaste, la culpa es tuya porque no tuviste suficiente fe. Yo pensaría, desconfiaría. Si es estrictamente, estás poniendo poco, tenés que poner más, si no, Dios no ve tu esfuerzo. Yo empezaría a desconfiar en lo personal. Pare de Sufrir se hizo fuerte en los primeros años de la década de 2000, durante la crisis. Gracias al aporte de sus fieles, hoy sigue en auge. Ha construido una mega catedral, a punto de inaugurar el 18 de julio entre Pablo de María y Martín C. Martínez. Se estima que va a costar unos 15 millones de dólares. La millonaria construcción de un templo el 18 de julio con capital de Pare de Sufrir y la compra del ex Cine Plaza por parte de Dios es Amor llevaron al gobierno a impulsar una ley para controlar el manejo de fondos por parte de grandes asociaciones civiles que manejan dinero. Carlos Díaz, secretario nacional antilavado, dijo que Uruguay debe cumplir con la normativa del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y evitar así posibles lavados de activos. Este tipo de instituciones tienen características que las hacen un poco vulnerables al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, cosa que no vemos en nuestro país ni cerca, pero que en otros países incluso han financiado los últimos atentados que se han realizado. La compra del Plaza o la construcción de la otra catedral son asuntos de envergadura, probablemente la construcción sea mucho más grande todavía, el desembolso económico. Entonces ahí uno no puede estimar si eso es un dolo o simplemente es la acumulación de donaciones que han tenido otros lugares del mundo o de ganancias por inversiones o lo que sea que se transfiere a Uruguay para esa obra. A mí me llama la atención, no sé cómo funcionan este tipo de instituciones, pero parecería que la fe no debería pasar por determinada manifestación económica. A mí me llama la atención. Para el sociólogo Néstor da Costa, en cambio, no sería buena cosa legislar para controlar en qué invierten su dinero las grandes asociaciones civiles y religiosas. Tenemos un marco general en que hay que ubicarse, que es la Constitución de la República, que establece la más amplia libertad de cultos, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la libertad de conciencia y la libertad de religión. Cualquiera tiene el derecho de darle a nuestra sociedad el dinero a quien quiere dárselo, a un club de fútbol, a un grupo político, a una iglesia A, B, C o D. Lo que tenemos que encontrar es los mecanismos para el cual quienes se desarrollan en el campo religioso lo puedan hacer con la libertad, las garantías de la libertad del derecho, a la vez que si violan algún derecho básico o algún derecho económico, delito económico, evidentemente tienen que ser llamadas al orden como cualquier ser humano, como cualquier empresa, como cualquier organización. Pero hermano, si ya sabemos que ni la ruleta, ni los dados, ni las carreras, ni el bingo, ni nada de eso nos va a salvar. Entonces yo le digo, basta con eso, hermano, basta de derrochar el dinero, basta de apostar a falsas esperanzas. Con ese dinero, vayan al puesto instalado en el hall del teatro y compren un billete de la Lotería Semanal de Warren. Economía, ahorren con la Lotería de Warren. Veían entonces uno de los grandes riesgos, vulnerabilidades, así lo decía nada más y nada menos que el secretario nacional de Antilavado, Presidencia de la República, Carlos Díaz. Son instituciones vulnerables al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Porque claro, a ver, no hay ningún registro contable. Los diezmos son contribuciones voluntarias de la gente y en este tipo de iglesias, por supuesto, que no hay ninguna obligación ni de pagar impuestos ni nada. Y entonces, bueno, vos podés decir que le entraron 2 millones de dólares, 20 millones de dólares, fue la gente que colaboró y podés estar lavando mucha plata. De ahí el riesgo que algunos señalan. En aras de la libertad de culto es que las asociaciones civiles y ONGs están exentas de pagar impuestos.
pero lo que pretende el Poder Ejecutivo, y para eso está impulsando un proyecto de ley, es controlar a las ONG o asociaciones civiles que manejan y recaudan mucho dinero, las más importantes. Bueno, en Brasil encontraron unos pastores que estaban subiendo a un avión de esta iglesia de Dios es Amor con un diputado brasileño. A ver qué tiene ahí, abrieron la valija y tenían millones de dólares. ¿Y a dónde lleva esa plata? ¿No? O sea, es una de las grandes sospechas que hay sobre esta Iglesia Universal del Reino de Dios. Digo sospecha porque si bien hubo acusaciones... Dijiste Dios es Amor. Iglesia Universal del Reino de Dios. Bien, ¿no? para eso sí. Que si bien no han sido probadas, porque es muy difícil por las ramificaciones, bueno, están sustentadas. Hay varios mensajes que están llegando, ¿verdad? Sí, este me parece muy interesante. Es de Débora Almanzor, que dice: nací en una iglesia evangélica y por 30 años concurrí a varias iglesias evangélicas. Participé activamente en ellas, trabajé a sol y sombra, hasta que vi muchas cosas que no me gustaron y dejé de ir. Pero lo que puedo asegurar es que tanto la iglesia Dios es Amor como Pare de Sufrir no son iglesias evangélicas, por más que se hagan llamar así. Hay una asociación de iglesias evangélicas, nos dice Débora, llamada ASIERU, esa es su sigla, dentro de la cual están nucleadas todas las iglesias evangélicas del Uruguay. Pero tanto Pare de Sufrir como Dios es Amor no pertenecen, no integran a ASIERU, y dentro de las iglesias evangélicas no están catalogadas como tal. Parece una apreciación pertinente. Hay dos mensajes, sí, tenemos dos mensajes. Uno de Stephanie que dice: bueno, fui predicadora de la Iglesia de Dios es Amor y no es el mismo funcionamiento que el de la Iglesia Universal. Después Rosana que dice: vi cuando entraban los empleados de la Iglesia Universal con muchas fundas de aceite común. Pensé que los donaban. Qué tonta yo. Bueno, el aceite no es de oliva, claramente. No. Ahí se mostró en la cámara, ¿no? Le venden, creo que es aquí cerca, por Belvedere. En Belvedere, sí. Dicho sea de paso, bueno, por supuesto esa gente no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Está vendiendo aceite y bueno, no lo vamos a contaminar en esto, pero claramente no es de oliva, ¿no? y tampoco de Israel, sí, ¿no? Es uruguayo, muy nuestro. Vamos a ver el último tramo del informe, donde finalmente César Bianchi fue, pero en persona. Ya no enviamos un actor, sino que él mismo, y además a ceremonias de las dos iglesias. Como periodista desde el inicio, ¿no? Para que no quepe ninguna duda y para, en fin, mostrar la transparencia. Bueno, veamos cómo lo recibieron y sobre todo cómo respondieron a su solicitud de una entrevista con alguno de los pastores para que den su campana al respecto. En Dios es Amor, los feligreses acuden y dan ofrendas económicas para ser atendidos personalmente por el pastor y que éste les quite el mal de encima. Las personas que caen no pierden la conciencia, no se desmayan, sino que sienten que se desploman. Eso, para explicarlo claramente a la persona que nos está mirando, es más viejo que el propio psicoanálisis. Hace más de 100 años se utilizaban esas técnicas de sugestión, la presión de la mano sobre la cabeza, que también está acompañada por un movimiento con los brazos en los cuales el cuerpo empieza a oscilar. Si a eso le sumamos la voz del pastor, que de alguna forma le está como comiendo la oreja a la persona, y determinado perfil de personalidad que predispone a eso. Son crisis fundamentalmente tipo histéricas. ¿Qué siente cuando cae? Primera vez usted cae. No es que la unción del Señor está en grande poder de Dios sobre la vida de las personas. Cuando cae la misericordia de Dios sobre uno, los demonios se ven diferentes. Yo que soy como dos veces, ya vi caer allá. Lo que pasa que yo vine, pero ahora es personas que están siendo trabajadas. Eso es lo que me pasa a mí. Yo vi del mal, son de todo hoy. Me dolía, sensible me dolía. Y salí revelada, cosa que nadie sabía. Yo donde vos lo de mi trabajo, todo. Yo acá hace 17 años que vengo. Yo quedé enterrada, bastante enterrada.
Frente a tantas acusaciones, hace 3 semanas fuimos hasta Dios es Amor a pedir una entrevista con el pastor principal de la iglesia pentecostal. Queríamos hablar con alguna autoridad de la iglesia. Permiso que venga. Como la búsqueda del pastor Edward Cárdenas fue infructuosa, su compañero Antonio Ruiz Díaz se presentó y luego el pastor Guido Florentín se prestó a un diálogo informal. ¿Qué tal? No, Ruiz Díaz soy yo. Ruiz Díaz. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos en el programa Santiseña de Canal 4. Sí, vamos a ver si podemos tener una entrevista. ¿Ahora? Ahora no, muy tarde, no hay problema. Déjame ver a ver cómo estoy de tiempo. Bueno, ¿está? Déjame ver, voy a mirar la agenda allí, déjame ver cómo estoy de tiempo, espero que... ¿Qué me quieren saber? ¿Quién me quieren saber? Dígame que apuntarle algo. No, varias cosas. No es tanto información, sino entender metodología de trabajo. Yo creo que las primeras tienen que hacer estándar. Es la doctrina de la mujer no tiene que andar en el salón, tiene que andar así. Yo te digo, yo no sé si puedo entender algo, si puedo algo de vida, ¿por qué no voy a entender? No, pues capaz que entiendo, pero no comparto. No va a entender, no comprendo. Porque ahí se falta sabiduría, lo terrenal y la que viene de arriba. Capaz que eso no califica con la espiritual. Claro, capaz que no. Eso que la Biblia habla de que las mujeres tienen que tener poder. Ahí está correcto. El conocimiento total, porque tampoco es algo muy importante que hay que tener ni entiende. ¿Qué está por avísame? El arrebatamiento masivo de la iglesia. ¿El qué, perdón? Arrebatamiento masivo del arrebatamiento masivo. Estamos esperando eso. ¿Y qué viene a hacer un arrebatamiento? Arrebatar, ir por arriba. Finalmente, el pastor Antonio Ruiz mandó decir que no iba a poder atendernos, pero aseguró que nos devolvería la llamada si le dejábamos un número de teléfono. Luego fuimos hasta Pare de Sufrir, en 18 y Yaguarón. Allí asistimos a una oración por la salud. Nadie nos impidió el ingreso, pero el pastor pareció percatarse de nuestra presencia y envió algunos mensajes subliminales. Si la Biblia es así, se va a cumplir. Las dos van a desaparecer. ¿Entendió? Si esto no fue dinero, entonces no va a pasar. Yo desafío. La fe es o no es, o Dios es, o es algo loco. ¿Entendió? Claro, no tiene explicación, porque si creo que Santa desaparece, tenemos ahí cientos de testimonios de televisión en la radio, que la leucemia desaparece, la artrosis. No acepto, yo no me voy a enojar. Una justicia, alguna dolencia en mis manos, que ahora tu poder y tu espíritu venga a quitar toda la enfermedad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, saque las manos y diga donde está el dolor y sea libre de ese dolor. Sea libre. Después, para variar, pidió 2 tipos de ofrendas, una para el diezmo y otra para la construcción del nuevo templo. Si hay alguien que aún no tiene ese sobre, es para que usted prepare su ayuda para la catedral. Nos estamos uniendo en todo el país para colocar lo que es una catedral.
pesos. Y esas rectas van a salir un poquito más de 700.000 pesos. 716.000 pesos. ¿Me explico? ¿Y eso cómo se paga? Queremos ver la posibilidad de mandar una entrevista con alguna jerarquía de la iglesia, si fuera posible. Consulto. ¿Tienes una tarjeta o algo para comunicarte? No, pero si querés espero la respuesta o te dejo un número de teléfono. ¿Y sobre qué sería la entrevista? Sobre la iglesia, sobre el culto, un informe sobre las iglesias pentecostales, neopentecostales brasileñas. Pasadas 3 semanas, ninguna de las entrevistas fueron concedidas. Quizás algunas de las respuestas que no tuvimos de las propias iglesias neopentecostales las puede ofrecer el ex pastor Martín García Pintos. ¿Sentís que para ellos la religión, la fe es un negocio? Estoy convencido que en realidad es más con el tema que no se paga impuesto, digo, es un gran negocio porque se recauda mucha plata. Estamos hablando que en una sola sucursal, por ejemplo, de la iglesia de donde yo estuve, vamos a hablar, por ejemplo, Piedras Blancas, uno de los tantos lugares que estuve, estamos hablando que en un mes va a entrar 104.000 pesos en un solo lugar. Y hay casi 200 iglesias en todo el país. ¿Sentiste en algún momento que desde la iglesia se estaba jugando con la fe, que bien intencionada iba a contar sus penas? Por momentos sí, personas que llegaban desesperadas, muy mal, y muchas veces pasó que no se le prestaba la atención que se tenía que prestar. Por eso es que no pondría hoy en día una iglesia. Sí ayudaría a una persona que me pide una palabra, una persona que está mal, si uno puede ayudarla, como cualquier persona común, ayudarla, pero poner una iglesia no, en el sentido que a veces se ven muchas injusticias, podemos hablar de esa forma, y el manejo del dinero también. Era tipo un remate, empezaban, ¿quién puede dar 1.000 pesos, 500 pesos? Y aquel que no tenía una moneda como que se sentía mal y decía, yo que voy a tener 1.000 pesos, 500 pesos, y pasaban todo adelante y él quedaba en el asiento allá quieto, sentado. Y esas cosas, por más que uno era pastor, duelen. A confesión de parte, relevo de prueba. Es un ex pastor de Dios es Amor el que decía esas cosas, ¿no? Que es un negocio. Estoy recibiendo un mensaje de una televidente que dice: buenas noches, no encontré el link del programa Santos y Pecadores. Claro, porque es santo y seña, por eso no lo encontró. Pero le cuento que soy una ex obrera de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y mirando su programa me sentí identificada por muchos motivos. Fui una más engañada de tantas personas, y lo que ustedes muestran es tal cual, y hay mucho más detrás de eso. Uno de los muchos mensajes que estamos recibiendo. Iglesia Universal, recién el ex pastor de Dios es Amor. Sí, también hay mensajes en el otro sentido, ¿no? Fieles que concurren en algunas de estas dos iglesias y decían que Dios los perdone por lo que están haciendo. Bueno, yo diría que Dios perdone a esos pastores por lo que están haciendo. Sí, acá hay uno que va en esa línea también, que bueno, dice que es horrible y vergonzoso lo que se hace justamente con la gente que cree, porque, a ver, como vos decías, Nacho, ¿no? Uno puede creer en lo que quiera y puede profesar su fe como mejor entienda, pero jugar con la salud de la gente cuando uno está enfermo, eso sí que es realmente preocupante, y por lo menos se puede calificar de inmoral. Ya está con la esperanza también, ¿no? Porque esta gente, la gran mayoría es gente carenciada de bajos recursos, que apelan de repente a estas iglesias como manotazo de ahogado para solucionar su situación actual, y a veces se sienten timadas en su buena fe. Vos cuando fuiste a la ceremonia decías que recibiste un mensaje subliminal de un pastor cuando decía: dicen que somos chantas, ladrones, sinvergüenzas, ¿no? Sí. Nosotros no vamos a usar esos epítetos, en todo caso corren por cuenta de él, a quien le caiga socio se lo ponga, pero parece bueno terminar constructivamente con una frase que está en la propia Biblia, en los Evangelios, y que cuenta cuando Jesús entró en el templo y se puso como loco, ¿no? Con mucha violencia, arrojó a todos los que vendían y compraban en él y echó por tierra las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Eso dice el Evangelio según San Mateo, pero también está en el de Marcos y en el de Lucas. Y les dijo Jesús: está escrito, mi casa será casa de oración,
y vosotros hacéis de ella una cueva de ladrones. Es la palabra de Dios.